esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy importante que tiene que ver con un poema de Luis Cernuda. Un poema de Luis Cernuda escrito, según parece, en una fecha indudablemente muy inquietante. Escrito según parece, porque la fecha indudablemente es muy inquietante. Es 1937. Se trata de un poema titulado Soñando la muerte. Aquí vamos a referirnos a este poema desde los presupuestos metodológicos de la crítica de la razón literaria, que analiza la literatura identificando las ideas objetivas formalizadas en los materiales literarios. Y aquí vamos a tener una cita con la muerte, pero ojalá todas las citas con la muerte sean citas literarias, es decir, sean citas en cierta manera ficticias, porque el día que tengamos la cita definitiva con la muerte ya no lo contaremos, no lo grabaremos en vídeo. Pero en este caso sí, vamos a hacer una referencia a este poema de Luis Cernuda y vamos a ver, entre otras características, entre otras cuestiones, cómo sufren los poetas cuando piensan en cualquier cosa y cómo sufren, sobre todo, cuando piensan en la muerte y cuando lo hacen en los términos tan líricos y tan emotivos y tan cromáticamente representativos como es este caso. Es una muerte blanca, que casi nos hace pensar en la Dama del Alba, con todas esas aliteraciones de vocales abiertas, por el color blanco, y no precisamente en Bernarda Alba, sino porque la muerte, tal como la presenta aquí Luis Cernuda, es extraordinariamente blanca, pero es muchas cosas más. Aquí, como digo, el criterio que vamos a manejar es el que tiene que ver con la crítica de la razón literaria y con ese interés en identificar las ideas objetivadas formalmente en los materiales literarios. Pero no quiero dejar de subrayar que el próximo 12 de febrero tendrá lugar en Vigo la presentación del libro Una filosofía para sobrevivir en el siglo XXI. En esa fecha, el 12 de febrero, presentaremos este libro en Vigo, en el Club Faro de Vigo, en el Club de Prensa Faro de Vigo, con Inmaculada Naya, mi colega de la Facultad de Filología y Traducción y profesora de lengua, la profesora Inmaculada Naya. Allí estaremos para la presentación de este libro, donde también hablaremos de poesía y probablemente también de Luis Cernuda. Aquí nos vamos a tener explícitamente, tras hacer este llamamiento, al poema de Cernuda, cuya edición manejamos por Luis Antonio de Villena en esta editorial. Este libro, que recoge, entre otros poemas, este al que nos vamos a referir de Luis Cernuda, Soñando la muerte, es Desolación de la quimera y las nubes. Como digo, Soñando la muerte es un poema que se escribe probablemente en Valencia, en 1937, aunque no está fechado, pero por los poemas que lo siguen y lo preceden, Luis Antonio de Villena se inclina a fecharlo en 1937. Y se publica después en La realidad y el deseo en 1940 y luego se recoge en esta edición de Cátedra de la desolación de la quimera de Villena. Vamos a leer primeramente todo el poema, que se compone de tres estrofas muy claras y muy precisas, y vean ustedes, no les diré que se acuerden de este poema el día que vayan a fallecer, pero soñando la muerte implica de alguna manera vivir teniéndola muy presente, vivir recreando la muerte. El motivo de la recreación de la muerte, de la propia muerte, no de la muerte de los demás, sino de la propia muerte, es un motivo muy modernista, también muy barroco, lo encontramos en Quevedo, y ya hemos dicho que con frecuencia los poetas de la generación del 27 ofrecen un camino, una autopista en algún caso, sobre todo la autopista es el término que yo reservo para Miguel Hernández. Miguel Hernández es una autopista hacia el barroco, es realmente toda una creación poética que nos conduce desde la primera parte, la primera mitad, el primer tercio del siglo XX, nos conduce directamente hacia la lírica y hacia la poesía del barroco español, directamente al mundo del siglo de oro. Pero en el caso de Luis Cernuda, la distancia tampoco es tan lejana, es decir, hay muchas motivaciones donde las preocupaciones de los poetas siguen siendo las mismas, y la recreación de la propia muerte o la convivencia de la vida con la muerte es un tema muy propio del barroco, también muy propio del modernismo, muy propio de Juan Ramón Jiménez y de Rubén Darío. Recuerdes el poema Lo fatal de Rubén Darío, y no saber a dónde vamos ni de dónde venimos, la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos,
etcétera, etcétera. La carne que tienta con sus frescos racimos. En definitiva, la contemplación de la propia muerte con la decoración floral y modernista es muy propia del modernismo. Y aquí esta convivencia con la experiencia letal, con la experiencia de la muerte, de tal manera que vivir es ir muriendo, es un motivo que de nuevo reaparece constantemente en los momentos de pesadumbre, de abatimiento de los poetas, que son muy frecuentes, dicho sea de paso, porque si hay alguien que sufra en este mundo, es, entre otras experiencias, las que ofrecen los poetas. Sufren naturalmente, a mi juicio, mucho más las personas trabajadoras, las personas que se dedican a trabajar, son las que mejor conocen la realidad y las que más la sufren, pero no siempre son las que mejor interpretan la propia realidad que trabajan y la propia realidad que sufren. Los poetas sufren tanto como los que trabajan, con frecuencia sin trabajar, y con frecuencia conociendo la realidad que les toca vivir o que les toca sufrir a su manera. Son formas diferentes de relacionarse con el mundo. A mi juicio, conoce mejor la realidad quien la trabaja, no quien la describe. Conocen mejor la realidad quienes trabajan en la realidad, no tanto quienes se dedican a cultivarla con las palabras, sean poetas o sean filólogos. Es decir, que el trabajo nos enseña mucho más que el estudio. En definitiva, el trabajo no es más que un estudio en el terreno, un estudio en carne viva, en definitiva. Naturalmente puede trabajarse mejor o puede hacerse un trabajo más sofisticado, más solvente, en la medida en que teóricamente, con anterioridad, se conoce el terreno que se va a pisar. Pero el trabajo enseña más que el estudio. El trabajo enseña más que el estudio. El estudio es, en definitiva, una preparación para el trabajo que carece de sentido si no se ejerce laboralmente, si no se ejerce operatoriamente. El poema Soñando la muerte, en un rotundo gerundio, en un rotundo aspecto durativo, que se asocia directamente a la vida, dice así, soñando la muerte. Como una blanca rosa, cuyo halo en lo oscuro los ojos no perciben, como un blanco deseo, que ante el amor caído invisible se alzara, como una blanca llama, que en aire torna siempre la mentira del cuerpo. Por el día solitario y la noche callada, pasas tú, sombra eterna, con un dedo en los labios. Vas en la blanca nube que orlándose de fuego, de un dios es ya el ala transparente, en la blanca ladera por el valle, donde velan verdes lebreles, místicos los chopos. En la blanca figura de los hombres, de vivir olvidados con su sueño y locura, en todo pasas tú, sombra enigmática, y quedamente suenas, tal un agua esta fiebre de la vida. Cuando la blanca juventud miro caída, manchada y rota entre las grises horas, cuando la blanca verdad veo traicionada por manos ambiciosas y bocas elocuentes, cuando la blanca inspiración siento perdida, ante los duros siglos en el dolor pasados, solo en ti creo entonces, vasta sombra, tras los umbríos mirtos de tu pórtico, única realidad clara del mundo. Bien, el poema es francamente desolador. Es un poema desolador que describe con clarísima nitidez el estado de ánimo de un hombre al que la realidad le puede, y que aún así sobrevive ante ella. Pero vamos a examinar detenidamente qué configuración adquiere el protagonista de este poema, que es el poeta soñando la presencia real, la presencia viva de la muerte. Es decir, la muerte no es una ficción, la muerte es algo que acecha, como la parca, naturalmente, desde la mitología clásica helénica, pero la muerte es una realidad hacia la que vamos directamente. De hecho, el ser humano vive como si la muerte no existiera, cuando en realidad es la cita inexcusable. Soñando la muerte, tema tan barroco, vivir es ir muriendo. Pero fíjense que de las tres estrofas, la primera de ellas es una estrofa muy hermoseante de la muerte, hermosea enormemente la muerte, como una blanca rosa. Fíjense la blancura que tiene todo el poema para decorar a la muerte, una muerte pintada de blanco, y con una decoración floral exquisita, una rosa blanca. La muerte es una rosa blanca. La muerte es una rosa blanca sería una metáfora totalmente
copulativa o atributiva. La muerte es rosa blanca. Aquí no se dice que lo sea, se dice que es como si lo fuera. No es lo mismo la metáfora que el símil, no es lo mismo la identidad que el parecido, no es lo mismo la proximidad que la identidad, que el parecido, que la analogía. Como una rosa blanca, cuyo halo en lo oscuro los ojos no perciben. Lo primero que se hace en esta estrofa es, mediante 3 secuencias sucesivas, establecer una comparación y después darle una vuelta, como un juego de alfarería. Se establece una comparación con otro término y después se recrea un atributo, como una blanca rosa, en un tono de epíteto, cuyo halo en lo oscuro los ojos no perciben, es decir, cuya áurea, de alguna manera, ya escapa a lo sensible, ya escapa a la percepción humana, ya debe ser un procedimiento de lo inteligible, no de lo sensible. Como una blanca rosa cuyo halo, es decir, cuyo perfil trascendente, en lo oscuro los ojos ya no perciben, pero la inteligencia presiente y sabe leer. Como un blanco deseo, aquí ya vamos a algo mucho más etéreo e intangible, el deseo, la pulsión, la ansiedad, que también es blanca, mantiene todo ese paralelismo tripartito. Como un blanco deseo que ante el amor caído invisible se alzara, nótese el oxímoron, amor caído que invisible se alzara, caído, alzado. Todo ello muy barroco, indudablemente, ante el amor caído invisiblemente se alzara, como una blanca llama, de nuevo el signo ascendente, que en proyección hacia arriba, en erección podríamos decir, se alza. Una blanca llama en lo oscuro, la blanca rosa, el blanco deseo, la blanca llama. Todo es de una blancura inmaculada, podríamos decir. Que en aire torna siempre la mentira del cuerpo, es decir, que quema, que destruye, que disuelve, que disfraza, que hace, digamos, ya imperceptible las falacias o las mentiras del cuerpo. Es como si de alguna manera al extinguir la materia con ella se fuera también la falacia de la vida. Por el día solitario y la noche callada, es decir, los días a solas, las noches en silencio, soledad y silencio en definitiva, soledad durante el día, silencio durante la noche. Por el día solitario y la noche callada pasas tú, sombra eterna, no se dice sombra vana, no se dice sombra fría, también una decoración muy propia del barroco, se dice sombra eterna, es decir, nos acompaña siempre, a todas horas, las 24 horas del día, los 365 días del año, como el comercio electrónico, sombra eterna. Con un dedo en los labios, esta configuración tan antropomorfa que impone silencio, o que impone una censura de la vida, es decir, que impone un límite de la actividad humana, determinado sobre todo porque no se habla, porque no se hace ruido, porque no se interrumpe el silencio, con un dedo en los labios, es decir, que impone callar. Blanca rosa, blanco deseo, blanca llama, sombra eterna, con un dedo en los labios que nos ronda permanentemente. Es decir, el hábitat de la muerte es la vida humana, la soledad de los días, el silencio de las noches, en definitiva, ¿no? En cualquier momento la muerte hace acto de presencia, cuando menos lo esperemos, y se acabó todo, realmente. La primera estrofa describe cómo es, en un antropomorfismo humano y floral, no tanto fáunico, pero sí floral. La rosa blanca, el deseo blanco, la llama blanca, sombra eterna, tanta blancura para terminar en negritud, en sombra, con un dedo en los labios. Es un gran lirismo, es decir, es una figura que, insisto, recuerda perfectamente a la Dama del Alba de Alejandro Casona, o configuraciones de esa naturaleza, de esa exquisitez. Es una muerte muy pulcra, con una iconografía muy emotiva, muy lírica, muy sedante incluso, muy pacífica, nada que ver con las imágenes cruentas o crueles de una configuración alegórica medieval o tardomedieval. Incluso el barroco no atenuaba excesivamente en ocasiones la presencia de la muerte. Aquí sí, es una muerte muy lírica. Ahora, después de describir cómo es mediante símiles sucesivos, procede a describir por dónde va, es decir, por dónde anda, cuál es su trayectoria. Vas en la blanca nube que orlándose de fuego, se sigue recreando la metáfora de la blancura sobre un fondo negro. Vas en la blanca nube que orlándose de fuego, adornada de luz, adornada de fuego,
de un fuego que no tiene un atributo muy simpático, ciertamente. Blanca nube que orlándose de fuego, de un dios, de fuego de un dios, porque el fuego tiene un genitivo de propiedad de un dios, es ya el ala transparente. De nuevo aquí hay metáforas muy poéticas, muy emotivas, muy aladas, muy naturales, la nube, el fuego, un dios. Es en la blanca ladera por el valle donde velan verdes lebreles místicos los chopos. Aquí hay un hiperbatón también muy barroco y se observa una hipálaje y una metábasis que no son nada gratuitas, y ahora explico el porqué de la expresividad de estas figuras retóricas. Va por un camino donde velan verdes lebreles místicos los chopos. Es decir, va por un escenario, por un teatro, por un lugar, por un espacio, donde velan, es decir, donde mantienen la vigilia durante la noche, donde están despiertos, los chopos que se representan como una metáfora de verdes lebreles místicos. Claro, ¿la metábasis en qué consiste? La metábasis consiste en hablar de chopos lebreles o de lebreles chopos. La metábasis consiste en relacionar dos términos que pueden tener la misma categoría gramatical, por ejemplo, dos sustantivos, de tal manera que uno de ellos acaba funcionando como adjetivo sin dejar de ser sustantivo. Es muy famosa la metábasis del domine cabra, clérigo cerbatana. O es un clérigo o es una cerbatana, pero resultaba que era tan delgado que parecía, en lugar de un clérigo, una cerbatana. Es el caso del hombre araña, o es un hombre o es una araña. Es decir, es un hombre arácnido, podríamos decir, un Spider-Man, ¿no? Por ejemplo. Es decir, la vida cotidiana lingüísticamente está llena de metábasis, es decir, está llena de términos que, unidos, formando una pareja, que ambos pertenecen a la misma categoría gramatical, por ejemplo, dos sustantivos, uno de ellos funciona como adjetivo. Chopos lebreles, o son árboles o son perros, pero claro, no pueden ser las dos cosas juntamente. Y claro, aquí desempeñan una metáfora en la cual velan como algo que está erguido, despierto durante la noche, con cierta experiencia mística, con cierta experiencia de religiosidad, incluso los chopos como verdes perros, como verdes lebreles. Naturalmente es una cualidad del árbol la verdura de sus hojas, si no las han perdido, si no son caducifolios, y naturalmente aquí donde velan verdes lebreles místicos los chopos, verdes lebreles místicos los chopos. Naturalmente tiene una gran riqueza expresiva este verso. Este verso podría ser un verso casi hasta de Garcilaso por la riqueza expresiva que tiene, y por supuesto de un Quevedo o de un Góngora, donde velan verdes lebreles místicos los chopos. Es una metáfora vegetal, por así decir, o floral si queremos, y fáunica a la vez, de flora y de fauna, enormemente expresiva para decorar el escenario por el que transita la muerte. También es una imagen muy lorquiana. No olvidemos que en Lorca florece fáunicamente toda la decoración modernista. A este poema no se llega sin pasar antes por el modernismo, indudablemente, pero tampoco se llega al modernismo sin pasar antes por el barroco. Es decir, quien inventa de alguna manera el parnasianismo y el simbolismo es Góngora. Mucho antes que Francia, el parnasianismo y el simbolismo ya está en toda la poesía gongorina, evidentemente. Quevedo no hubiera llegado al simbolismo de Góngora, a pesar de todo su conceptismo. Y prosigue esta misma estrofa. En la blanca figura de los hombres, de nuevo la blancura, la muerte está configurada como una blancura letal, de vivir olvidados con su sueño y locura, términos muy propios del barroco, el sueño y la locura, la vida como sueño y la locura como una forma superior de racionalismo que el común de los mortales no suele entender. Este concepto de locura después la elabora, la reelabora, la asume como propia al romanticismo cuando ya había sido de alguna manera germinada, fertilizada, fecundada, sembrada por el barroco español, claro. Valga la redundancia, de vivir olvidados los hombres con su sueño y locura, con su sueño y locura.
Es decir, insisto, la vida como sueño, que al sueño de la vida hablan despiertos, dirá Quevedo, retirado en la paz de estos desiertos, con pocos pero doctos libros juntos, vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos. Si no siempre entendidos, siempre abiertos, enmiendan o fecundan mis asuntos. En músicos callados contrapuntos, al sueño de la vida hablan despiertos. En definitiva, este es el gran código barroco en virtud del cual lo que está escrito en los libros, al sueño de la vida, los engaños de la vida, las apariencias de la vida hablan despiertos. Y aquí, en definitiva, el propio Cernuda recupera esta acepción semántica del término sueño, los engaños de la vida, las enajenaciones de la vida, que hacen enloquecer al ser humano perdiendo de vista los auténticos referentes de la vida. En todo pasas tú, es decir, por todas partes tú, sombra eterna, pasas con ese dedo en los labios imponiendo lo que eres, la muerte. En todo pasas tú, sombra enigmática. Antes era sombra eterna, ahora sombra enigmática. Nótese cómo la etiqueta semántica del personaje protagonista, que es el poeta que codifica la muerte, que es consciente de la muerte, va enriqueciendo semánticamente lo que esta muerte es. Es decir, hay un retrato etopéyico de la muerte y hay un retrato prosopográfico de la muerte. La prosografía la cubre toda la blancura. La etopeya, es decir, el carácter de esta muerte, es su quietud, se mueve como un felino, silenciosamente, eternamente, pero en todas partes, es omnipotente y omnipresente. En todo pasas tú, sombra enigmática. Y quedamente suenas, nótese de nuevo un oxímoron muy poderoso, es decir, silenciosamente suenas, quedamente, con la quietud, que hasta los ingleses han tomado esta palabra del latinismo, quiet, el quieto, silencioso, y quedamente suenas, tal un agua esta fiebre de la vida, es decir, aquí se elide el término de la comparación, el cómo, tal como un agua esta fiebre de la vida, hay una especie de síncopa, una elipsis, tal un agua esta fiebre de la vida, es decir, como el agua quedamente suenas, como un agua suave, porque el agua puede sonar también con fuerza, pero aquí se retiene la imagen queda del agua que suena como una clepsidra, la imagen del reloj de agua, que también estará muy presente, por cierto, en la lírica de Miguel de Unamuno, es de noche en mi estudio, cuando ronda la presencia de la muerte, es decir, son muchísimos los poetas que han dedicado un poema a la percepción de la muerte como si les rondara la parca y en cualquier momento los pudiera asediar, ¿no? Vendrá de noche y soltará sus perlas en el rosario negro del que habla también Miguel de Unamuno en otro de sus poemas. Y finalmente, si llegamos a la tercera de las estrofas, comprobamos cómo ya la presencia de la muerte da lugar a la reflexión del propio poeta acerca de la realidad de la vida. La muerte naturalmente ha tenido sus altares, ha tenido sus referencias en la primera y en la segunda estrofa, y ya en la tercera y última de las estrofas, el poeta reflexiona sobre, al margen de la muerte, sobre lo que es la vida con el resto de los seres humanos. No por casualidad estamos en el año crudelísimo de 1937 en la historia de España y también en la historia de Europa. Y el poeta en la tercera estrofa dice, cuando, aquí ya nos introduce en una temporalidad, cuando la blanca juventud miro caída, de nuevo la juventud comparte adjetivo clave con la muerte, la blancura. La blancura como signo de inocencia, como signo de falta de pecado, de inmaculada realidad. Cuando la blanca juventud de la vida, la inexperta, la inocente, la ignorante, la impoluta, la inmaculada, y todos estos rasgos mantienen una relación claramente intertextual con los atribuidos anteriormente a la muerte. Blanca rosa, blanco deseo, blanca llama. Cuando la blanca juventud miro caída, una juventud abatida también es un oxímoron, es como una ciudad heroica que duerme la siesta, con la que se inicia la regenta, ¿no? Es decir, es una blanca juventud que mira caída, ya desde cierta madurez. En 1937 Neruda tiene 35 años, Cernuda tiene 35 años. Cernuda nace en 1902 y muere en 1963. Es decir, Cernuda nace un año después de la muerte de Clarín y muere
pues 110 años después del nacimiento de Clarín. Clarín nace en 1951 y Cernuda muere en 1963, hablamos pues de 112 años después, y nace un año después de la muerte de Clarín, para que nos situemos, 1902-1963. Clarín muere en 1901 y había nacido en 1852 en Zamora. Cuando la blanca juventud miro caída, es decir, la triste juventud abatida, manchada y rota entre las grises horas, es decir, la juventud que fue blanca en su momento, inmaculada en su momento, ahora está manchada, caída, abatida, y rota entre las grises horas. Hemos pasado de lo blanco, impoluto, inmaculado, a lo gris, manchado, abatido, caído, y roto. Una juventud destruida, una juventud poco aprovechada, una juventud infértil. Cuando la blanca verdad veo traicionada, de nuevo la blancura es un atributo de lo correcto, de lo bueno, de lo positivo, de lo impoluto que comparte con la muerte, es decir, la muerte está enormemente dignificada aquí. Cuando la blanca verdad veo traicionada, la verdad traicionada, de nuevo el oxímoron, de nuevo la paradoja, por manos ambiciosas y bocas elocuentes, es decir, por sofistas, por impostores, por manos ambiciosas, es decir, los que viven por sus manos en los ricos, en los que con oficios no debidos se mantienen, que diría Jorge Manrique, manos ambiciosas y bocas elocuentes. Claro, si yo les dijera a ustedes, identifíquenme en el mundo actual en el que vivimos, manos ambiciosas y bocas elocuentes. Claro, la lista sería interminable, manos ambiciosas y bocas elocuentes, sofistas y corruptos, ladrones y embusteros, impostores, etc. Claro, cuánta actualidad hay en este verso, ¿no? Cuando la blanca verdad veo traicionada por manos ambiciosas y bocas elocuentes. Y pensarán quienes oigan esto en los corruptos, en los sofistas y algunos en la política, pero es que en todos los ámbitos hay esto, porque ¿acaso no hay manos ambiciosas y bocas elocuentes en instituciones académicas? ¿Acaso la gente no tiene ambición en otras instituciones fuera de la política? ¿Acaso no hay bocas elocuentes en el mundo de la cultura, en el mundo de la sociedad? ¿No hay intelectual que no venda una fórmula para vivir en un mundo feliz? Y nunca hubo tanta infelicidad en el mundo como actualmente ocurre, ¿no? Incluso hay gente que se queja y advierte que la gente es infeliz porque no ha leído su libro, unas cuestiones impresionantes. O sea, los vendedores de felicidad pululan hoy tanto como los vendedores de bulas en la Edad Media y en el Renacimiento, podríamos decir. Es que es una cuestión realmente sorprendente, cómo se vende la felicidad como si alguien tuviera la fórmula para la felicidad, cuando quien habla de felicidad suele ser precisamente quien más la necesita y trata de negociar con ello, ¿no? Consejos vendo. Cuando la blanca inspiración siento perdida ante los duros siglos en el dolor pasados, es decir, y hasta aquí, después de este triple paralelismo de cuando, donde la prótesis de una oración naturalmente temporal, de condición temporal, cuando la blanca juventud miro, cuando la blanca verdad veo, cuando la blanca inspiración siento, en un caso caída, en otro caso traicionada y en otro caso perdida. Fíjense qué tremenda decadencia. La juventud caída, la verdad traicionada y la inspiración perdida. ¿Se puede ser más infeliz? Es tremendo, y sin embargo es el mundo en el que vivimos. Muchas personas llegan a su madurez y descubren que la juventud ha sido frustrante por completo porque no le han sacado partido. Muchos ven que la verdad es traicionada, pero es que la verdad está para que la traicionen. ¿Quiénes? Sus amigos, evidentemente. Cuando alguien dice, es que yo soy más amigo de la verdad que de Platón, ese es el primero que va a traicionar a la verdad, porque si no, no la pondría en su boca elocuente, por manos ambiciosas y bocas elocuentes. Siempre me ha hecho mucha gracia esa gente que dice que es más amiga de la verdad que de Platón, como si la verdad necesitara amistades de ese tipo y de esa naturaleza. La verdad no necesita ni la amistad de Platón, que fue el primer ególatra que trató de hacerse con ella para manipularla en nombre propio y dominar de esta manera a los demás. Cuando la blanca verdad veo traicionada, cuando la blanca juventud miro caída, cuando la blanca inspiración siento perdida. Nótese que la estructura del poema, en esta prótesis, que es la primera parte de la oración dominante desde el punto de vista de la condición temporal, cuando tal cosa ocurre de esta manera,
ante los duros siglos en el dolor pasados, y ahora viene la apódosis de esa oración, de esa subordinación temporal. Solo en ti creo entonces, basta sombra. Es decir, lo único seguro es la muerte, lo único que no engaña es la muerte, eso es lo que no traiciona, siempre viene, como Hacienda, como las facturas, siempre vienen. Solo en ti creo entonces, basta sombra. Antes era la sombra eterna, después fue la sombra enigmática, ahora es la sombra basta, la sombra infinita, la sombra inagotable. Tras los sombríos, de nuevo esa paronomasia, sombra, sombríos, tras los sombríos mirtos de tu pórtico. El mirto tiene también ese componente modernista de decoración funeraria. La decoración funeraria es esencial en el modernismo. Tras los sombríos mirtos, tras los sombríos mirtos de tu pórtico, el pórtico del final, el pórtico de la gloria, podríamos decir, única realidad clara del mundo. Es decir, que si hay algo seguro es la muerte, y si hay algo que no nos traiciona es la muerte, y parece que el propio poeta se recrea en que la muerte es el descanso eterno. Y así es, eso es la muerte, en definitiva, un descanso eterno, algo que nos libera de todo tipo de problemas y de preocupaciones. Si algo nos enseñan los poetas es que las personas verdaderamente inteligentes son aquellas que saben vivir sin preocupaciones. ¿Por qué saben vivir sin preocupaciones? Porque las saben gestionar de tal manera que las relativizan. Naturalmente hay preocupaciones y preocupaciones, pero quien es verdaderamente inteligente, sin necesidad de apelar a filosofías trascendentes, sea el estoicismo, sea lo que sea, es capaz de gestionar, insisto, su vida sin preocupaciones. Pero las personas verdaderamente inteligentes son aquellas que saben vivir sin preocupaciones. Ese es el único secreto de la inteligencia. Que saben vivir o que saben convivir con las preocupaciones de tal manera que esas preocupaciones no destruyan su juventud, no traicionen su verdad y no pierdan su inteligencia, su inspiración. Podemos leer inspiración como la fertilidad creativa de los poetas, o como la cursilería esa que usan ahora para llamar a la literatura escritura creativa. Escritura creativa es un código de barras, otra cosa es literatura. Es decir, tratar de reemplazar lo que la literatura es por escritura creativa, eso es retroceder al más profundo de los terceros mundos semánticos, verdaderamente. Cuando alguien se me presenta como artífice de escritura creativa, verdaderamente me muero de risa, sinceramente. ¿Ustedes imaginan que Cervantes dijera que es autor de escritura creativa? Es decir, llamar a la literatura escritura creativa es el mayor retroceso que se puede experimentar en cualquier país que haya conocido lo que la literatura ha sido y es realmente. Pero bueno, el comercio convierte a la literatura en escritura creativa, y solo alguien ignorante puede asumir semejante metamorfosis degenerativa, en definitiva. Es decir, que esta oración subordinada, temporal, cuando todo se cae, solo creo en la muerte, solo la muerte me puede liberar de este mundo que es un auténtico fracaso. Pero realmente, con himnos de esta naturaleza, con himnos al fracaso, no resolvemos los problemas de la vida, porque la muerte no puede ser el suelo donde metamos la cabeza renunciando a vivir. La vida es hechizante y seductora, y la vida exige un esfuerzo y exige un compromiso que tiene que ir mucho más allá de esta rendición a la que con frecuencia ha sucumbido la poesía del siglo XX. La poesía del siglo XX, lo he dicho muchísimas veces, es un himno al fracaso, es una recreación en la impotencia más absoluta, es una renuncia a la épica de la que de alguna manera procedemos y a la que de ninguna manera podemos renunciar si es que queremos seguir llevando una vida inteligente. Constatar que la juventud se cae, constatar que la verdad se traiciona y constatar que a veces la inspiración se pierde o que la inteligencia se derrumba, no es contribuir precisamente al futuro del mundo, sino simplemente reflejar un estado de ánimo del que hay que salir. Es decir, este tipo de poemas pueden resultar muy atrayentes, muy estimulantes, muy expresivos, muy fértiles desde el punto de vista de las posibilidades explicativas a las que nos invitan, pero no pueden aceptarse como un código de vida, porque la vida es superior e irreductible a la muerte. La vida es superior e irreductible a suponer que siempre nos está rondando un fracaso, o que la juventud es improductiva, o insisto, que la inspiración o la inteligencia se nos acaba, o que la verdad se traiciona. Evidentemente que la verdad se traiciona, pero eso no significa que tengamos que renunciar a ella,
y que tengamos que renunciar a nuestros objetivos de la juventud, de la madurez o de la senilidad. En definitiva, cada etapa de la vida tiene sus propios objetivos y tiene su propia razón de ser. Si algo nos enseña la literatura es que nuestra inteligencia exige desafíos constantes y exige dar explicación a esos desafíos sin asumirlos. La literatura no necesita abogados que la defiendan, ni jueces ni fiscales que la vituperen, necesita intérpretes. La literatura no necesita ni seguidores ni detractores, la literatura necesita intérpretes. Intérpretes que se acerquen a ella desde planteamientos como los que, sostenidos en la crítica de la razón literaria, no hablen de la literatura en nombre de ninguna religión, de ninguna filosofía y de ninguna ideología, que de alguna manera la marchiten y la deterioren y traicionen sus posibles verdades si es que contiene la literatura alguna verdad. En definitiva, este planteamiento que hacemos de la poesía de Luis Cernuda, como de muchos otros poetas, tiene como objetivo fundamental poner por encima de los desafíos racionales del mundo contemporáneo toda una tradición literaria que estamos obligados a conocer para afrontar el siglo XXI con posibilidades de supervivencia racionalista. De ahí lo importante que es una filosofía para sobrevivir en el mundo del siglo XXI. Una literatura para sobrevivir en el siglo XXI. También es el tema de este libro que presentaremos el 12 de febrero en el Club Faro de Vigo, en el Club de Prensa Faro de Vigo, con Inmaculada Naya. Es muy importante tener clara cuál es una filosofía para sobrevivir en el mundo y cuál es también una literatura para sobrevivir en el mundo. La filosofía puede entenderse de muchas maneras. Ustedes verán por dónde cogen a esa realidad tan sorprendente como es la filosofía por una parte y la literatura por la otra. Esas dos hermanas íntimamente amigas e íntimamente enemigas, literatura y filosofía, que tienen en común mucho más de lo que creen.